saludar en nuestra cabina esta mañana a Diego Caicedo, secretario general de la Comunidad Andina, para hablar de un encuentro empresarial. Hablaremos de algunos temas de ese encuentro, se realizará en Bolivia, pero hay algunos ejes importantes que hay que comentar con el país sobre este encuentro empresarial andino que se realizará en Bolivia próximamente. Señor secretario, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Gonzalo. Quiero saludar a los radioescuchas. Y sí, efectivamente, desde la Secretaría General de la Comunidad Andina estamos impulsando varios temas. Uno de ellos es el Encuentro Empresarial Andino, que justamente retomamos la presencialidad después de 3 años, después de la pandemia y sus impactos. Hemos creído conveniente que se realice este encuentro. Esto va a ser el 15 y 16 de agosto próximo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La idea de este encuentro empresarial andino, que este va a ser su 12ª versión, es impulsar negocios a través de las empresas andinas y sobre todo posicionar a las pequeñas y medianas empresas que fueron las más afectadas después de la pandemia. La idea es tener alrededor de 60 empresas. Ya ha comenzado el registro de las inscripciones y quien hace el proceso de selección son las agencias de promoción de exportaciones de los 4 países miembros. Desde la perspectiva de la integración, ¿cómo es la interacción entre las empresas del área andina en este momento? Mire, es importante su pregunta porque hemos cumplido 54 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, correcto. Entonces, esos 54 años han marcado una serie de hitos en el tiempo. Tenemos una zona de libre comercio muy potente que permite la libre circulación de bienes entre los 4 países. Eso creo que es un factor y un elemento importante que todavía no nos damos cuenta porque estamos yendo a algo que ahora estamos negociando otros acuerdos comerciales, en el caso específico del Ecuador. Pero esto ya lo tenemos hace muchos años. Y solamente yo siempre he hecho la reflexión de que pongámonos a pensar qué pasaría si en este momento comienzan a presentarse trabas arancelarias, pago de aranceles. Es decir, perderíamos todo eso ganado en el tiempo y sobre todo la posibilidad de que nuestras industrias, nuestras empresas y las pequeñas y medianas empresas se vuelvan más competitivas. Señor secretario, usted apunta un aspecto importante, la libre circulación de bienes. Una de las ideas del Pacto Andino, del Acuerdo de Cartagena, fue justamente esa libre circulación de bienes con 2 elementos clave que habría que evaluarlos en el tiempo. Uno de ellos, la aplicación o profundización dentro de los países del área andina del modelo de sustitución de importaciones con la complementariedad. En primer término se hizo una división de aquellos países que iban a producir tales o cuales bienes y servicios, y luego el intercambio sin aranceles de esos bienes. Pero hubo durante años una traba tremenda, que era el tema de los sistemas de transporte, de las empresas de transporte, que impedían que un camión vaya desde Venezuela hasta Bolivia, por decirlo algo, sin tener que hacer transbordo. Este fue un problema gigante durante unos años. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Y cómo replantearse aquel modelo inicial, correcto, que fue, si se quiere, alguna extensión de lo que pensó en su momento CEPAL, entiendo, del modelo de sustitución de importaciones. Mire, es importante su pregunta porque ¿qué es lo que sucede el día de hoy? Hay un comercio muy dinámico y solamente ponerle una cifra. En el año 69 se exportaban alrededor de 50 y pico millones de dólares. El año 2022 hemos llegado a los 10,000 millones. Es una cifra muy interesante del dinamismo que tienen los flujos de comercio entre los países. Obviamente todavía existen problemas al existir un comercio tan dinámico y tan fluido. Hay problemas, sí, efectivamente, a veces en las fronteras, temas de transbordo y demás, pero ese ha sido un problema de muchos años, sí, de muchos años, complejo, porque también tiene que ver con los sindicatos, digamos, correcto, y hemos tratado inclusive, yo mismo me he reunido con las autoridades de los 4 países en materia de transporte para tratar de identificar elementos que permitan viabilizar de mejor manera ese transporte. Sí hay un elemento clave aquí, por ejemplo, hay decisiones andinas que tratan de, regular el transporte entre los 4 países, y eso estamos abocados al día de hoy, que básicamente los transportistas, las empresas que actúan en materia de logística, los estados, los gobiernos, trabajen en función de esa normativa. Creo que uno de los elementos claves de
de la Comunidad Andina es que tenemos una normativa de carácter supranacional. Es decir, esto de manera inmediata, de manera vinculante y sin pasar por las asambleas y congresos de los 4 países, permite tener normativa que armonice las situaciones en distintos ámbitos, no solamente en transporte, sino en otras áreas del día a día de la integración. El tema del Tribunal Andino de Justicia y su existencia, bueno, el Parlamento Andino que no ha tenido capacidad y potencia legislativa, pero son factores de integración importantes, pero también hay trabas. Uno de estos es el asunto del transporte. Hay que seguir perfeccionando en esa materia. El otro aspecto que le preguntaba sobre el modelo inicial que se plantearon, ¿qué se ha rediseñado, qué se ha adaptado a las nuevas formas? El mundo cambió en materia de comercio exterior sustancialmente y por supuesto la Comunidad Andina también debe seguir cambiando. Totalmente, y aquí también creo que la evidencia lo que demuestra es que el modelo que en algún momento se impulsó de alguna manera sirvió para crear industrias en la región. Fomentó en ese momento. Totalmente. ¿Sirvió para permanecer en el tiempo o había que irlo adaptando y modificando? Se ha ido adaptando en el tiempo y tal vez señalar ahí que el 90% del comercio que se comercializa, el comercio intracomunitario, es manufacturas. Y eso es importante porque si usted ve de los 4 países las exportaciones hacia terceros mercados son principalmente materias primas, productos agrícolas y demás. Pero en el caso de la Comunidad Andina, el 90%, y eso hay estadísticas y eso lo podrán evidenciar, es manufacturas. Eso quiere decir que de alguna manera se desarrolló valor agregado, se desarrollaron productos que requieren algún tipo de grado de elaboración y que su mercado natural es el mercado andino. Entonces ahí hay un factor importante de cómo la industria ha ido evolucionando y sobre todo se ha ido encaminando a generar mayor valor a esos productos. Esto es muy importante porque desde una concepción global y cuando estamos viviendo una era, digamos, de búsqueda, por lo menos el Ecuador, desde su enfoque, desde algunos años de apertura comercial, hemos firmado un tratado con la Unión Europea, acabamos de firmar un TLC con China, tenemos una serie de productos que pueden atender a esos mercados. Evidentemente el Ecuador con Estados Unidos, por ejemplo, tiene una complementariedad tremenda. Algunos de los países de la Comunidad Andina son parte de una plataforma mayor que es el Tratado Asia-Pacífico, pero intracomunitariamente, ¿cómo son los temas? ¿Hay complementariedad entre algunos productos de aquellos que usted acaba de mencionar entre los países del área andina o hay competencia entre ellos? Mire, lo que hemos evidenciado es que de alguna manera hay esa complementariedad, sí hay productos que compiten, pero tal vez la competencia también es sana en términos de generar mejores productos. El caso ecuatoriano es llamativo, por ejemplo hay una cantidad de industrias que están exportando en este momento al Perú y empresas que se han instalado en Perú a generar nuevos negocios, entonces es muy llamativo. Estamos hablando de la industria de aglomerados de madera, productos químicos, algunas industrias farmacéuticas y de vuelta también hay empresas que están proveyendo materias primas y algunos otros productos desde el Perú a Ecuador. Igual en el caso colombiano, hay un comercio muy fluido, entonces yo diría que la complementariedad existe, lo que hay que buscar es esos nichos. Hay muchas industrias que están necesitando productos y por temas de costos es mucho más fácil y ahora lo que llaman los tecnólogos el nearshoring, que es la posibilidad de proveerse de productos cercanos para el desarrollo de las industrias. Es lo que está pasando en la región andina en este momento. Y esto que acaba de mencionar, para la exploración de esos nichos, ¿qué prestaciones da la propia Comunidad Andina? Estamos dialogando con el secretario de la Comunidad Andina, Diego Caicedo. ¿Qué posibilidades da realmente el tener data suficiente que sea el primer paso para mejores y más efectivos intercambios comerciales? Estamos trabajando bajo 3 enfoques. Totalmente. Estamos trabajando bajo 3 enfoques. Uno, que es la transformación digital, pero la transformación digital productiva. Ahí tenemos 2 trabajos muy interesantes. Uno, que es el proyecto Intercom, es un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, para generar una especie de interconexión entre todas las entidades de gobierno de los 4 países para el intercambio de documentos de operaciones de comercio exterior. Esto es una especie de ventanilla única entre los 4 países. Es un proyecto muy grande, digamos, que acelera tramitología. Totalmente, impulsa la facilitación del comercio. De alguna manera nosotros lo que estamos abocados ahora como Secretaría y los 4 países es enfocarnos en una transformación digital, pero enfocada al tema de la facilitación al comercio. Estamos hablando que circulan normalmente 4 millones de documentos a nivel andino cada año. Entonces, imagínense que eso, pasar del papel a lo digital,
realmente es un cambio y va a generar competitividad al sector. Ahora, yo me refería también al tema de la data, de los conocer exactamente la demanda de cada uno de los mercados, que un pequeño empresario ecuatoriano pueda tener acceso a saber qué es lo que se requiere en el mercado boliviano o en el mercado de Venezuela, y eso le sirva para potenciar su negocio. En esa línea también hay datos suficientes y actualizados, y cómo se van mejorando esas capacidades tecnológicas a fin de servir a los... Trabajamos directamente con las agencias de promoción de exportaciones y nos proveemos de información que nos dan cada uno de los gobiernos sobre estadísticas, flujos de comercio y en particular ya identificación de espacios o oportunidades comerciales. Podemos decir que se ha avanzado en esa línea. Se ha avanzado muchísimo. Tenemos una data suficiente como para decir, mañana emprendo si hoy reviso un... Totalmente, y nosotros le llamamos sentido a los empresarios de los 4 países, en este caso empresarios ecuatorianos, a hacernos las consultas del caso. Tenemos información en nuestra página web, pero sobre todo tenemos estos eventos que estamos impulsando. El Encuentro Empresarial Andino es una oportunidad y esa plataforma para poder exportar justamente a los mercados de la región. Se considera una plataforma comercial clave y usted habló al principio, y me parece que esto tenemos que profundizar exactamente, este énfasis en las pymes exportadoras, porque las pymes, claro, el caso de la economía ecuatoriana, pero presumo que habrá casos análogos en los países de la comunidad, son una fuente de creación de empleo, de riqueza, de intercambio, aún mayor, a veces más fecundo que el volumen de las grandes empresas. Y sin soslayar la importancia del intercambio de las grandes empresas, en las pymes hay un tejido social muy dinámico, muy importante, y al que entiendo apunta este encuentro empresarial andino de modo especial. Imagínense que el 90% de las empresas en la región andina son MIPYMES. Ajá, el 90%. 90%. Bueno, eso muestra la fuerza de esta. Y el 60% es generado por esas MIPYMES. Entonces es un dato muy interesante y por eso nuestro enfoque a impulsar cadenas regionales de valor, el posicionamiento e internacionalización de las MIPYMES y sobre todo darles una plataforma de sostenibilidad en el tiempo para que sigan generando negocios. ¿Cuál es nuestro rol como Secretaría? Articular a las entidades de los países para que podamos armonizar políticas. Ese es el rol, digamos, primario de la comunidad andina, pero con este enfoque que le comento de la transformación digital pero productiva. Lo segundo, la facilitación del comercio, y lo tercero, la identidad andina, que también es un aspecto y tal vez es uno de los elementos claves de la integración, porque es un proceso de integración profundo. No solamente estamos hablando del intercambio de bienes, tenemos que generar integración física y tenemos que generar también esa identidad andina. Ya hemos cumplido algunos hitos como son la zona de libre comercio, la posibilidad de que usted viaje el día de mañana a la Ciudad de La Paz con su documento de identidad. Es algo también que tiene valor, pero todavía creo que podemos trabajar fuertemente en lo que es la identidad andina, para que el día de mañana que seamos como los ciudadanos europeos. ¿De dónde es? De la Unión Europea. Claro. Nosotros podemos decir somos de la comunidad andina. Bueno, y de hecho nuestro pasaporte en la cabecera es comunidad andina, ¿no? Pero ir más allá, es lo que dice usted. Correcto. Que hay que profundizar todavía. Correcto. Y creo que hay una gran oportunidad. Los países, estamos hablando de 115 millones de habitantes andinos. No es un tema menor. En términos de mercado es muy interesante, pero también en términos de otras cosas que se puedan generar. Hemos impulsado también la integración energética, hemos impulsado trabajos puntuales para mitigación de plagas. Estamos desarrollando una plataforma en este mismo momento que también por la vía tecnológica, con el apoyo de una entidad de cooperación en la Organización Mundial del Comercio, que nos ha dado los recursos para generar una plataforma que se llama el Centro Internacional de Inteligencia Fitosanitaria. ¿Qué es lo que intentamos ahí? Mitigar la presencia de plagas a través de la inteligencia artificial y poder trabajar con los gobiernos, con los agricultores, con los productores, la presencia de plagas o enfermedades que eventualmente podrían afectar a los productos de la región andina. Incluso para la compra y acceso a plaguicidas que se fabrican a nivel mundial, podríamos hablar de una suerte de proyección de economía de escala, es decir, compramos como comunidad andina un volumen mayor, recibimos un mejor precio. Mire, sí, a iniciativa del gobierno boliviano inclusive hubo discusiones cuando los costos de los fertilizantes subieron. Claro. Se reunieron los 4 países para discutir cuáles son los elementos. Un encuentro el año pasado, después de incluso de la invasión rusa a Ucrania. Correcto, hubo una elevación de los costos de este tipo de insumos y los países estuvieron trabajando fuertemente. Inclusive
El encuentro empresarial también tiene un componente para trabajar lo que es productos químicos y de las industrias de fertilizantes, para generar nuevos negocios y sobre todo la forma de ver cómo se abaratan costos a través de esta economías de escala, como usted menciona. Para este y otros temas, ¿cuánto importa el acceso digital, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, la data, todo esto que es el tiempo que estamos viviendo y cómo lo procesa la comunidad andina para el intercambio de datos? Es clave definitivamente, Gonzalo. Inclusive el año pasado, durante todavía la presidencia de Ecuador, que la tuvo hasta agosto del año pasado, se impulsó una agenda digital andina. Inclusive recuerdo que estuvimos acá para hacer el lanzamiento de la hoja de ruta de esa agenda digital andina, que tiene varios pilares: uno que es gobierno digital, economía digital, el talento digital, el tema de infraestructura y conectividad, y dos pilares más donde se trabaja fuertemente de manera holística, de manera integral, para identificar cuáles son los caminos y cuáles son los retos y desafíos que tienen los países en términos de reducir esa brecha. Ya tenemos algunas brechas que son, por ejemplo, en temas sociales y demás, y no quisiéramos que otra brecha más se sume a esto, que es el tema tecnológico, y sobre todo nosotros tengamos la oportunidad de generar oportunidades en todos los segmentos a los ciudadanos en andinos. este 12º encuentro empresarial andino, que se realizará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, al cual pueden, por supuesto, ya suscribirse o inscribirse varios de los empresarios que nos están escuchando, también se pone énfasis en el aspecto mujer. Es un tema clave, tema de los tiempos, tema de discusión de toda la sociedad planetaria. ¿Qué decir en esa materia, Diego? Mire, nosotros de manera transversal estamos trabajando en varios ejes y sobre todo estamos buscando la inclusividad y la participación de mujeres en muchos de los segmentos a nivel andino. En el encuentro empresarial hay eventos que se van a realizar específicos sobre el tema de la participación de mujeres, pero inclusive estamos yendo más allá. Hemos suscrito recientemente un acuerdo con Fundación Telefónica para trabajar en aspectos de inclusión digital a mujeres. Creemos que es un segmento muy fuerte donde ellas pueden aportar y sobre todo generar muchos negocios para la región andina. También hemos hecho eventos con Amazon Web Services, donde vamos a trabajar en todo lo que es también inclusión digital, pero ya desde una perspectiva de las pequeñas y medianas empresas. Y un último tema: cómo los empresarios pequeños y medianos que están interesados en suscribirse, en llegar a participar en este 12º encuentro, pueden conectarse con la comunidad andina, cómo pueden obtener mayor información y a dar el paso definitivo. Sí, efectivamente tenemos un sitio web abierto, es www.encuentroandino2023.com. Ahí pueden encontrar toda la información para la realización de este evento, las inscripciones y demás, y el proceso de selección, como digo, porque seguramente vamos a tener mucha demanda de participación de empresas. El proceso lo hará cada agencia de promoción de exportaciones. En este caso, en Ecuador, será ProEcuador quien haga esa identificación de las empresas que califiquen a este encuentro. Muchas gracias. Su presencia, Diego Caicedo, secretario general de la comunidad andina, aquí con nosotros en Radio Quito Platinum FM, Noticiero Ecuador Radio. Ha sido muy amable, un buen día. Gracias, Gonzalo. Venimos enseguida.